sigue? ¿Un cuestionario ingenioso? Las preguntas, como nos dijo el doctor Johnson, son una intrusión y un aburrimiento. Pero aquí tenemos una palabra de sabiduría antigua para guiarnos. La mente no puede saber nada excepto lo que puede expresar, en forma de respuesta a una pregunta que la mente se plantea a sí misma. Nótese, no una pregunta formulada por un extraño, sino por la propia mente. Todos conocemos el truco. Si queremos exponer la esencia de una conversación, un sermón o una conferencia, primero la repasamos mentalmente y la mente se plantea la misma pregunta una y otra vez. ¿Y ahora qué? Y voilà, la tenemos completa. Recordamos cómo uno de los panfletos de Burke, nada trivial, fue recitado casi al pie de la letra en una cena universitaria. Admiramos tal hazaña y la consideramos inalcanzable, pero es algo que cualquier chico o chica de 15 años podría hacer si se le permitiera leer el panfleto una sola vez. Una segunda lectura sería fatal, porque nadie puede prestar plena atención a lo que ya ha oído y espera volver a oír. La atención se estancará para siempre si la acostumbramos a la muleta. Como docentes, pecamos gravemente en este sentido. Creemos que se nos escuchará por mucho hablar y repetimos, recalcamos, explicamos e ilustramos, no del todo porque nos guste oír nuestra propia voz, sino porque menospreciamos el conocimiento, menospreciamos a los niños y no comprendemos que la mente y el conocimiento son como las dos piezas de una articulación esférica, cada una irrelevante sin la otra. La educación habría dado un giro radical cuando comprendemos que el conocimiento es para la mente lo que el alimento para el cuerpo. Sin él, uno se debilita y finalmente perece con la misma certeza que el otro. La forma de poner en práctica esta panacea es sumamente sencilla. Que el niño, hasta cualquier edad, mientras sea un infante a los ojos de la ley, diga lo que ha leído, en su totalidad o en parte, en ese instante y de nuevo, en un examen meses después. Mera memoria verbal, dirá algún lector, y no hay respuesta que dar más que la que uno debe darse a sí mismo. Que el objetor lea un ensayo de Lamb, por ejemplo, o de Matthew Arnold, y Sidas o la escena del cuervo en Barnaby Rudge, y luego se duerma, o pase una hora ansiosa o aburrida contándose a sí mismo lo que ha leído. El resultado será decepcionante. Habrá olvidado este y aquel giro de pensamiento, eslabón en la cadena de argumentos, pero conocerá todo de una manera sorprendente. Los incidentes, las figuras, el delicado juego del pensamiento del autor se plasmarán en su mente como las figuras en el bajorrelieve que el escultor produce a partir de su bloque. Descubre que ha asimilado materia mental que le será útil de mil maneras, quizás durante toda su vida. Aquí encontramos las fuerzas mentales que deben actuar continuamente en la educación: atención, asimilación, narración, retención, reproducción. Pero ¿qué ocurre con la razón, el juicio, la imaginación, la discriminación, todo el conjunto de facultades en cuyo beneficio el maestro se ha esforzado hasta ahora? Estas se desarrollan por sí solas y actúan de forma tan natural e involuntaria sobre el conocimiento que recibimos con atención y fijamos mediante la narración, como los órganos digestivos sobre los alimentos debidamente masticados para el cuerpo. Debemos alimentar la mente como al cuerpo, de forma adecuada y libre, y cuanto menos interfiramos en los procesos digestivos de una, más saludable será la vida que podamos sostener. Es algo infinitamente grandioso que la mente humana esté presente en su plenitud y poder, incluso en el más torpe de nuestros alumnos. Incluso de él podría decirse: la oscuridad puede limitar sus ojos, no su imaginación. En su lecho puede hacer, como Pompeyo y sus hijos en un rincón de la tierra, especular sobre el universo y disfrutar del mundo entero en la ermita de sí mismo. Estamos pagando en nuestra educación actual por la ola de materialismo que se extendió por el país hace 100 años. La gente no se molesta en ser definitivamente materialista ahora, pero nuestro pensamiento educativo ha recibido una tendencia que nos lleva a donde no quisiéramos.
Cualquier apóstol de un nuevo método es bienvenido. Hemos dejado de creer en la mente y aunque no diríamos con esas mismas palabras que el cerebro secreta pensamiento como el hígado secreta bilis, el cerebro físico, más que la mente espiritual, es nuestro objetivo en la educación. Por lo tanto, las cosas están en la silla y montan a la humanidad. Y hemos llegado a creer que los niños son inaccesibles a las ideas o a cualquier conocimiento. El mensaje para nuestra época es, cree en la mente y deja que la educación llegue directamente a la mente del alumno. El uso de libros es un corolario necesario, porque nadie es tan arrogante como para creer que puede enseñar todas las materias de un currículo completo con el pensamiento original y el conocimiento exacto que demuestra el hombre que ha escrito un libro sobre quizás el estudio de su vida. Pero el maestro no se mueve por arrogancia, sino por el deseo de ser útil. Cree que los niños no pueden entender los libros bien escritos y que debe convertirse en un puente entre el alumno y el verdadero maestro, que es el hombre que ha escrito el libro. Ahora hemos demostrado que los niños, incluso los de los barrios marginales, son capaces de comprender cualquier libro adecuado para su edad. Es decir, los niños de 8 o 9 años comprenderán el capítulo del Progreso del Peregrino con una lectura. Los de 14, uno de los ensayos de Lamb o un capítulo de Eothen. Los chicos y chicas de 17 contarán Lísida. Dado un libro de calidad literaria adecuada a su edad, los niños sabrán cómo abordarlo sin explicaciones. Por supuesto, no podrán responder preguntas, porque las preguntas son una impertinencia que todos rechazamos, pero te contarán todo con pequeños toques de personalidad individual en la narración. Quizás esta sea la clave de la enorme dificultad de la enseñanza humanística en inglés. Ya no nos vemos abrumados por la masa de las humanidades que se enfrentan al lento proceso de lograr que un niño comprenda algo del autor que está leyendo. El lento proceso es una invención nuestra. Dejen que el niño lea y él sabrá, es decir, si debe volver a contar lo que ha leído. Esto de volver a contar suena muy simple, pero en realidad es un proceso creativo mágico mediante el cual el narrador ve lo que ha concebido. Tan definido e impresionante es el acto de narrar lo que se ha leído solo una vez. Me detengo en la lectura única porque permítanme repetirlo. Es imposible fijar la atención en lo que hemos oído antes y sabemos que volveremos a oír. Traten a los niños de esta manera razonable, mente a mente, no tanto la mente del maestro a la del niño, eso sería ejercer una influencia indebida, sino las mentes de una veintena de pensadores que se encuentran con los niños mente a mente en sus diversos libros, desempeñando el maestro la elegante función de presentar una mente entusiasta a la otra. De esta manera, los niños cubren una cantidad increíble de terreno en el tiempo del que disponen. Quizá no haya mejor manera de medir a una persona con educación liberal que por la cantidad de sustantivos que puede usar con familiaridad y discernimiento. Recordamos cómo Scott intentó entablar conversación con el hombre del autobús una veintena de veces y no llegó más lejos hasta que vio con cuero doblado. Entonces la conversación fluyó alegremente porque el hombre era talabartero. Todos hemos tenido experiencias similares y sabemos, para nuestra vergüenza, que nosotros mismos hemos perjudicado a interlocutores que no han podido encontrar nuestro cuero doblado particular. Ahora bien, este es un asunto que los profesores deben considerar. Hay mil temas sobre los que podríamos tener un conocimiento definido y ser capaces de hablar con inteligencia. Y de hecho, ¿acaso no ponemos exámenes de conocimientos generales con el resultado de que los chicos y chicas se quedan fuera buscando información fragmentaria y proporcionan material para párrafos cómicos? No hay remedio para esta situación, salvo una gran cantidad de lectura consecutiva de libros muy diversos, todos con cierto valor literario. Y esto, según vemos, se puede lograr fácilmente en horario escolar porque la lectura es suficiente. Tampoco debería haber ninguna revisión para el examen a largo plazo. Aquí hay una lista sin corregir de 200 nombres, usados con facilidad y adecuación en un examen sobre el trabajo de un trimestre de un niño de 11 años en el segundo curso. Sustantivos, personas, lugares y eventos específicos que se pueden nombrar. Binadab, Teniense,
Ana Bolena, ley de uniformidad, ley de supremacía, América, Austria, Alcibiades, Atenas, Auckland, Australia, Alejandría, Alhambra, Biblia, obispo de Rochester, varón, brotes de judías, Bluff, cataratas de Bowen, obispados, Blind Bay, Burano, Grosellas, Cupido, católico, Tribunal de la Alta Comisión, Cranmer, Carlos V, colonias, convento, Lais, Estrecho de Cook, Llanura de Canterbury, Christchurch, Catedral, Canales, Califa de Egipto, Corte de los Arrayanes, Colón, Córdoba, David, Defensor de la Fe, Duque de Guisa, Dunedin, Palacio Ducal, Inglaterra, Emperador, Imperio, Egmont, Conde, Asentamiento inglés, harina, frutas, francés, Francisco I, Francisco de Guisa, Fernando, Estrecho de Foveaux, Fusias, fiordos, helechos, griego, Alemania, góndolas, puertas de las doncellas, gondoleros, Granada, puerta de la justicia, gitanos, Enrique VIII, historia, Oper, Enrique II, Hungría, Haeckel, Israel, italiano, idioma, Italia, infusorios, Ese, Jonathan, José, Juan, Jerusalén, Jaime, James Seymour, rey de Dinamarca, rey de Escocia, Kiwi, amor en la ociosidad, Lord Canciller, Lord Burleigh, Lord Robert Dudley, Tilo, Littleton, Nueva Zelanda, Lago Tango, María la Virgen, Moro Sir Thomas, música, monumento a los mártires, Milán, Metz, monasterio, María, reina de Escocia, Mediterráneo, microscopio, Messina, Isla Central, Monte Egmont, Monte Cook, Milford Sound, Museo, Moa, Mauríes, Musulmán, Rey Moro, Naomi, Países Bajos, Niza, Nueva Zelanda, Isla Norte, Napier Nelson, Oberón, Oxford, Orión, Fariseos, plantas, lamentos, protestante, poesía, filosofía, Exitams, Felipe II, París, planetas, terrazas rosadas, Piaceta, Felipe de Borgoña, Reina Catalina, Reina Isabel, Reina María, Reina Isabel, Reina Juana, Ruth, Robin Goodfellow, Riley, Reforma, Radiolaria, Rotomaliana, Lago, Rea, Samuel, Simeón, Simón, Pedro, Sol, caña de azúcar, especias, sultán, España, San Quintín, Sócrates, estrellas, sicómoro, bola de semillas, Isla Stuart, puertos marítimos, Alpes del Sur, asentamiento escocés, San Marcos, San Teodoro, Santa María Formosa, Iglesia, Sierra Nevada, Templo, Titania, Testamento, Tratado, Turcos, Tul, Limo filamentoso, helechos arborescentes, árboles maderables, Trieste, Toledo, vegetación, Venus, planeta, volcán, actividad volcánica, Venecia, Whitehead, Wiltshire, William Cecil, Walsingham, Winged Seed, Wellington, Waikato, Zacarías, CBD. La idoneidad y sencillez con que se emplean estos sustantivos se evidencian en los conjuntos complejos de artículos que le siguen. Supongamos que hemos logrado cambiar la mentalidad de un maestro concienzudo e inteligente de una posición a otra. Supongamos que abandona la idea de desarrollar facultades porque percibe que la mente es completa y suficiente y no necesita nada más que su alimento adecuado y además cede su lugar como transmisor de todo el conocimiento porque sus alumnos están capacitados para manejar el conocimiento de primera mano a partir de los libros adecuados. Supongamos que desecha todos los libros de texto y compendios que utiliza al percibir que solo ese curioso forastero, la memoria verbal y no la mente, consentirá en lidiar con estas compilaciones áridas como el polvo. Supongamos que admite que mucho conocimiento de diversos tipos y por lo tanto un currículo amplio es necesario para la formación de un ciudadano inteligente y magnánimo.
Suponiendo que haya demostrado que cualquier niño puede afrontar un plan de estudios así, porque todos los niños tienen una inmensa capacidad de atención y son capaces de comprender su trabajo después de una sola lectura. Seguramente aún le quedan uno o dos puntos débiles que no ha atacado. Lo que pretende, te dirá, no es abrir nuevas vías de acceso a las asignaturas sobre qué ciudadanos inteligentes deberían saber algo, pero para impartir un conocimiento bastante completo en dos o tres áreas y formar ingleses íntegros, es decir, considera la escuela como un centro para la formación del carácter más que para la adquisición de conocimientos. En cuanto a las asignaturas, en la práctica, clásicas y matemáticas, no tengo nada que decir. Esas asignaturas son de gran valor y además, según la normativa vigente, un nivel bastante alto en ellas es necesario como requisito previo para el desarrollo profesional. Es posible que cuando un niño tiene la costumbre de abarcar rápidamente el temario, pueda profundizar más en el periodo asignado y dejar margen para la gama más amplia de asignaturas propias de una educación liberal. Se están realizando experimentos en este sentido en una de nuestras mejores escuelas de gramática, y no es necesario que me esfuerce en demostrar la importancia de tales experimentos para nosotros como democracia. Hay muchas probabilidades de que las masas aprendan a leer en sus escuelas de tal manera que presenten en un examen final una lista de nombres tan extensa como la de la página anterior. Si las masas conocen a Sancho Panza, el señor Excalibur, Rocinante, la señora Yelabi, Polirrojo, Bebis, Tregulón, las clases altas también deben conocer estas cosas con facilidad e intimidad. Si una clase está familiarizada con los cuadros de los Van Eyck, con Comus, Duesa, el barón de Bradwardine, la otra clase también debe conocerlos y ser capaz de utilizar este conocimiento con la misma eficacia que el honorable miembro cuando cita una frase familiar de Horacio. Toca una fibra sensible a la que todos los corazones se elevan, porque las alusiones a lo que conocemos son como la luz sobre viejos rostros familiares. Lo que queremos es una base común de pensamiento, una base como la que obtenemos al haber leído los mismos libros, al familiarizarnos con los mismos cuadros, las mismas composiciones musicales, los mismos intereses. Cuando tengamos una base tan fundamental, podremos hablar entre nosotros, ya sea en público o conversar. Todos oiremos en nuestra propia lengua las maravillosas obras de Dios, Hechos 2:11, porque hemos aprendido un lenguaje común a través de aquellos que en sus libros han vivido para educar a la humanidad. Y cuán persuasivamente hablaremos a aquellos que saben y por lo tanto no presentan el frente muerto de oposición, el recurso natural de la ignorancia. Una educación democrática debe incorporar nuevos rasgos. Todos debemos ser capaces de liderar a hombres y mujeres hablando de aquello que han conocido, sentido y en lo que han encontrado alegría. Sí, dejaremos de presentar el interés propio y el beneficio personal como incentivos para la acción pública. Conectaremos con las fuentes de la poesía y el heroísmo, a las que todas las naturalezas tienden a elevarse, y así construiremos la Jerusalén de Inglaterra. Para ello, debemos haber leído los mismos libros, pero en inglés en lugar de en latino o griego, porque probablemente la gente nunca tendrá tiempo de dominarlos. De hecho, ni siquiera el alumno promedio de nuestras mejores escuelas lo ha hecho. Y aún debemos mantener una educación exclusiva a la que solo los mejores alumnos pueden acceder, y me parece que así será, esto es en realidad lo único que hemos logrado. Una educación que ha obtenido grandes resultados en el carácter y la conducta. Pero si queremos conservar este privilegio, debemos al mismo tiempo ampliar su base y reducir sus límites. Debemos ofrecer lecturas amplias en los cursos inferiores, lecturas que todos hayan leído, y debemos condensar nuestro trabajo clásico y matemático en los cursos superiores de tal manera que se pueda incluir mucha historia y literatura inglesa. Hablo sin autoridad, pero no es cierto que hay superposición en el paso de la escuela preparatoria a la escuela pública, de un curso a otro superior, del sexto curso a la universidad. Probablemente se encontrará posible impartir la antigua formación que ha producido resultados tan nobles, pero haciéndola inclusiva y no excluyente. Una educación integral que abarque los libros que todos deberían conocer, las imágenes con las que todos deberían estar familiarizados, la historia, los viajes en los que todos deberíamos sentirnos como en casa y cierta comprensión de los fenómenos que se nos presentan.
Una vez que abandonamos la idea de que la educación es un desarrollo de las facultades que debe llevar a cabo el profesor y comprendemos que, por el contrario, es una apropiación de un amplio conocimiento que el alumno debe adquirir por sí mismo, existe cierto temor de que la antigua educación exclusiva desaparezca. Pero esto sería una calamidad nacional. Debemos conservar lo que hemos logrado y añadirle la lectura extensa propia de una educación liberal. Las trayectorias de John y Peter, tal como las describe el señor Wells, son instructivas. Peter no se matricula en una escuela pública reconocida porque su tutor tenía muchas objeciones contra dichas escuelas, pero los juegos son su principal interés. Más tarde, encontramos a las dos en la universidad y de John se dice, ninguna religión la ha convencido de un propósito en su vida. Ni Highmorton ni Cambridge le han sugerido ninguna devoción mundana ni han orientado sus ambiciones hacia una carrera. La única carrera que estas escuelas y colegios femeninos reconocían era una carrera de éxito académico y docencia. La acusación implícita contra las escuelas es que intentan, cada una a su manera, encontrar un sustituto para la gracia salvadora del conocimiento. El éxito académico y el conocimiento no son lo mismo, y muchas escuelas excelentes no logran que sus alumnos disfruten de este último por sí mismo ni ponerlos en contacto con el tipo de conocimiento que influye en el carácter y la conducta. La lenta e imperceptible asimilación de altos ideales es la ganancia que una buena escuela debería ofrecer a sus alumnos. Tenemos, si no un estándar más bajo, otro que puede ser interesante a considerar. Ofrecemos a los niños conocimiento por sí mismo y nuestros alumnos descubren que los estudios sirven para el deleite. No prestamos nuestra mejor atención a los niños brillantes. No es necesario. Estos trabajan. Los alumnos de diferentes cursos aprenden bien por sí mismos, igual que los alumnos promedio e incluso los menos brillantes. Los personajes históricos cobran vida para ellos y abarcan un campo histórico bastante amplio. No crecen en la ignorancia de la historia de otros países. Comprenden, por ejemplo, la India actual mejor porque tienen cierta familiaridad con Akbar como contemporáneo de Isabel. Aprenden de la audacia juvenil de Faetón, Midas y Circe, Jerjes y Pericles enriquecen su conocimiento. Los alumnos de los distintos cursos leen mucho porque hemos descubierto que una sola lectura basta para obtener un conocimiento claro, en la medida de lo posible, de un tema, con el libro adecuado. Por lo tanto, se necesitan muchos libros y cada uno se lee consecutivamente para que el conocimiento adquirido sea sólido e incompleto. Sé que los maestros disfrutan el trabajo asignado trimestre tras trimestre, tanto como los niños, ya que una vida escolar en la que no hay monotonía, ni aburrimiento, ni poca o ninguna ociosidad o falta de atención, elimina la necesidad de hacer de los juegos el interés primordial de la escuela, de convertirlos de hecho en una necesidad severa en lugar de una relajación gozosa. La introducción de los métodos que defiendo tiene un efecto curioso en toda una familia. La anciana niñera y al jardinero se les cuentan las aventuras de Waverly. P ha nombrado un musgo que su padre recogió en la cima de Ben Lowers. Es muy raro y solo crece en Ben Lowers y en otra montaña. Está tan contenta. Y sin duda, su padre también. Toda la casa piensa y se imagina grandes cosas porque nada es tan contagioso como el conocimiento y ese fino temperamento que trae consigo.